Buenas tardes. Una nueva misión de Grano del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura, subido a plataformas alternativas, el Grano del Sistema 755, El Mono Falso. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram TV, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Bueno, cuando escuchamos a integrantes del gobierno nacional sacar réditos de la situación de Alberto Fernández, recordamos que Milei se autogestionaba merecedor del premio Nobel. La verdad que tiene razón, porque el premio Nobel a la hipocresía y a la desvergüenza no se lo saca nadie. Por un lado hay denuncias que dicen que cuando se conozca lo de Milei, lo de Alberto es un cuento de niños. Y al ver su relación con Yuyito González, vino la imagen cuando comprábamos autos usados que la consigna era nunca taxi. Siempre comento que nuestro país es un continuo tropiezo con la misma piedra y un permanente retorno al pasado. Lo que sí llama la atención que sea tan literal y que Milei no solo celebre la gestión de Menem, sino que la iba a imitar hasta en los detalles. Otra cosa que es desfallatada, cree que luego de cebar a la pobreza casi el 70% de los niños en el país, a destruir totalmente la economía, y Milei pavonearse con la hermana viajando al pedo por todo el mundo en los mejores hoteles a nuestro cargo, iban a ser un poco más discretos a la hora de criticar a los demás. Respecto a la denuncia de Fabiola, han abierto otra caja de Pandora. La ex primera dama advenediza, por no decir trucha, ha denunciado que fue víctima de violencia desde 2016. Es decir, no le importó seguir con el golpeador disfrutando de sus bienes. Es como decía mi abuela, me arde pero me gusta. Ella fue funcionaria del Banco Nación, presidía su fundación, lo que significa que habrá visto mucho de desgobierno y la corrupción durante la gestión de Alberto. ¿De eso tendrá nada que decir? De las pesticholas en Olivos en plena pandemia con caviar y champán francés. Mientras todos estábamos encerrados y miles de pymes cerraban, ¿tampoco tiene nada que decir? ¿O va a competir con el premio Nobel a la hipocresía con Milei? A la hora de disfrutar la plata y los privilegios, piolín en bolsa. La justicia que supimos conseguir, la que siempre ha mirado hacia otro lado cuando se trata de la corrupción de los políticos, ahora participa del circo romano enviando a un tipo, que se lo merece, es cierto, a los leones. Pero el que azafanó el Coliseo no lo vieron. Es la misma justicia que cuando apareció la causa Cuadernos que ventilaba toda la corrupción de la pública en el kirchnerismo, lo primero que hicieron fue despegar al juez Norberto Yarvide, que había cajoneado todas las causas contra Cristina, uno de los casos más emblemáticos de corporación judicial. La misma justicia que armó un escándalo tremendo cuando detectaron un avión privado con $200.000 que venía de Venezuela, y que no era el único. Ríos de tinta por la corrupción kirchnerista, hasta que apareció dando una nota a Paolo Roca de Techín como responsable y no se habló más del caso. Por eso esta justicia que no metió a nadie preso en un país donde la casta político-empresaria se robó $1 billón de dólares y tapen de una forma vergonzosa la desaparición de un niño en Corrientes, no le doy más bola. Es más, siendo honesto y habiendo ajustado bien las cuentas, creo que es rescatable el 5%. Métase en el culo el culebrón Fabiola. Quiero ver cómo camina la causa con las pruebas y cuando comiencen a citar a testigos del poder real.
Estamos hablando de un expresidente de un gobierno corrupto. ¿Van a permitir que se ventilen los chanchullos? Miren que cuando esto explota, las esquirlas van para todos lados. Una prueba de lo que digo, se está discutiendo qué se toma del peritaje del teléfono de Alberto. Se puede destapar cualquier cosa e involucrar a quien no tiene nada que ver con la violencia de género, pero puede estar hasta las manos con hechos de corrupción. Y no me refiero a la casta política, sino a quienes ponen la plata, es decir, empresarios. No sé hasta dónde le conviene a Milei que se abra esa caja de Pandora. Aunque ahora le sirve para tapar todos los problemas de su gestión de gobierno, a la larga le pega a quienes lo financiaron. De hecho, los primeros comentarios de la apertura del celular mostraron muchas, pero muchas llamadas de Milei con Alberto Fernández, al que le pedía consejos, algunos de ellos personales. Otras varias llamadas de Alberto con un integrante de la Corte, empresarios. El comentario general es que hay mucha preocupación con este tema. El país y gran parte del mundo hablando de Alberto y Fabiola. Mientras tanto, el actual presidente no deja de hacer papelones. ¿Es necesario lo de Yuyito González? Un presidente debe ser serio, coherente, ético, honorable, intachable y probo. Todo eso se traslada a la población. Cuando se hace lo contrario, también se traslada. Esto que voy a decir no es ningún juicio de valor, sino relatar los hechos. Aquí siempre hay que aclarar todo, porque se pasa del cielo al infierno en menos que canta un gallo. Los radicales esta semana demostraron que lo único que les interesa es estar cerca del olorcito del poder y que tienen los principios de Groucho Marx. Si por algo Alfonsín será recordado, es por el juicio a las juntas. La semana pasada, cuando votaron en contra de sancionar a los diputados que habían ido a visitar a los militares presos, le pegaron una patada en el culo a Alfonsín. A partir de ahora ya sabemos para qué están y la gente sabe para qué los votan. Lo definió muy bien un diputado socialista en el Congreso al debatir la matanza de la Patagonia, ¿no?, en la década del 20. Elaboró dos frases inmortales. Los radicales, cuando no quieren tratar un tema, forman una comisión donde se lo sepulta. Y la otra, para los radicales hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Esta es la base de su accionar. Les interesa la vida de comité, las roscas políticas, los debates parlamentarios, no tienen la menor idea cómo se gobierna y jamás tuvieron a su lado grupos de presión o poder. Más bien, siempre lo estuvieron en contra. Atento a esta noticia. Diario La Aurora de Israel ofrece parcelas en la Patagonia Argentina de 5.000 metros cuadrados solo para israelitas, a precios súper módicos. Y nos levantan los programas cuando hablamos de este tema con la excusa que difundimos noticias falsas. Vienen por nuestras aguas. Este martes 13 a las 10 horas, la legislatura de Mendoza decidió el futuro de nuestros recursos hídricos. La empresa israelí Mekorot busca administrar nuestras aguas mientras el pueblo argentino clama por justicia. Ahora que volvemos al pasado para seguir regalando nuestro patrimonio, es bueno recordar que todas las privatizaciones efectuadas en los 90 están viciadas de nulidad, porque ha pagado un precio vil, es decir, menos del 25% del valor. Todas las empresas han sido evaluadas por consultoras internacionales que tiraron abajo el precio y que trabajaban para quienes compraron las empresas del Estado. Las consideraron por activos ya amortizados, sin valor empresarial. Los millones de clientes no valían nada. Ahora que tenemos perspectiva,
notan el continuismo económico que comenzó en 1976. Y no es casual que adhieran a los militares, sino también a su mentor, Martínez Dios, vieja familia oligárquica que desde 1806 trabaja para los ingleses. Y otra cosa que quedó al descubierto es que definitivamente debemos cerrar al Congreso. Es un gasto inútil que no aporta nada al país y genera una banda de inservibles con privilegios y altos sueldos. ¿Cuánto le costó al país el teatro de la discusión de la ley Bases, donde se establecieron las empresas que no podían ser privatizadas? El gobierno, basándose en el famoso decreto que no se trata en el Parlamento, ni tampoco declara inconstitucional la Corte, otro organismo al pedo, puede privatizar fabricaciones militares. Jamás quedó tan expuesto el teatro y la tomada de pelo. Y si profundizamos en la inutilidad del Congreso, el gobierno ya dijo que va a vetar la reforma presupuestaria de las universidades y el reajuste previsional. No se entiende para qué funciona un organismo que cuesta fortunas a un país empobrecido si lo que sanciona no sirve para nada. Varios me dijeron que explique cómo se armó el feudo radical de Corrientes. Es importante mantenerlo. La votación de los radicales acompañando al gobierno a la visita a los militares en prisión demuestra que son los mejores aliados, ya que perdieron sus principios. Por eso hay que sostener Corrientes a toda costa. Vamos a los hechos. El mismo día de la transmisión del mando de la Rúa, trabajadores y docentes que hacía 3 meses que no percibían su salario, decidieron tomar el puente que une a esta provincia con el Chaco. El ministro del Interior, Federico Storani, comenzó a negociar con la burocracia sindical, pero las bases no respondían y la gendarmería reprimió. Los correntinos regresaron al puente, en tanto el gobierno envió urgente al Congreso una ley de intervención provincial votado unánimemente por los bloques de la Alianza y el PJ. Ante la presión de todos los sectores de rehabilitar el paso, el 17 de diciembre a las 4:30 de la madrugada, Gendarmería inicia el operativo desde ambas cabeceras. El resultado final es 2 muertos, 60 heridos y centenares de detenidos. Y se nombra interventor al cordobés Antonio Mestre. Vamos por el principio. Esa provincia era una de las más castigadas de la Argentina, un feudo de los Romero Férez. Para combatir la desocupación, el empleo público trabaja como un seguro de desempleo. Una provincia de base agrícola primaria sin industrias no tiene forma de sostener tamaña plantilla pública. Sumen el bajo precio de los productos agrícolas derivados de la convertibilidad y la corrupción gubernamental, una bomba de tiempo. Hacía 7 meses que estaban reclamando sueldos impagos. Descontando los vales a cuenta, el atraso real se harán 4 meses. Agravado por lo exiguo de los salarios. No le dieron tiempo a acomodarse al nuevo gobierno. La causa debe buscarse en la desesperación de la gente. La participación de agitadores profesionales, y buscaron que no se pierda de vista su protesta, teniendo en cuenta las promesas electorales. Y comenzó la represión. La primera fue de sorpresa para desalojar el puente. Esto enfureció más a los manifestantes, que regresaron con más ímpetu. Hubo mucha presión externa para la reapertura del paso, sobre todo de los camioneros de Moyano, que jugaron un papel muy importante en la represión. Y él había estado reunido con el ministro de Trabajo, Flamarique. Los hechos se dieron de la siguiente forma. A las 2:30, 5 camiones se acercaron al Corte Superior. Ante la resistencia de los manifestantes, 4 se retiran, quedando uno bloqueando el puente, con la excusa de una cubierta pinchada. Desde ese camión bajaron 30 gendarmes.
A las 4 horas, en un hecho por demás misterioso, se produce una explosión en la usina generadora de energía y queda la ciudad sin luz. Media hora más tarde, 300 gendarmes llegaron vía fluvial desde Resistencia en lanchas de la prefectura y otros tantos del lado de la bajada de Corrientes. Con ese movimiento de pinzas se inicia el desalojo con gases lacrimógenos y bombas de humo. Los manifestantes se dispersaron por las barriadas linderas al norte del puente. Allí los siguieron disparando balas de goma y gases, hasta las casas. La pregunta es, si el objetivo era liberar el puente, ¿por qué lo siguieron hasta las casas? Esta gente se mueve así, lo hemos comentado varias veces. Allanaron y violaron domicilios. Allí hubo 2 muertos. Una criatura de 3 años por heridas de bala y una mujer embarazada por intoxicación con gases. Hasta las 6:30 la gendarmería incursionó en todos los barrios, hasta que los manifestantes regresaron a la avenida 3 de abril. Recién a las 14:30 tiene el control de la situación con un saldo oficial de 2 muertos. Algunos hablaban de 8. 50 heridos, de los cuales 28 con armas de fuego calibre 22. El resto con balas de goma y gases, 28 detenidos y 9 gendarmes heridos de bala. Conclusiones. Varias hipótesis. Una, ¿el gobierno recibió información incorrecta de una situación que no pintaba para tan grave? Mestres, que es nombrado interventor, pagó los sueldos y se tranquilizó la cosa. ¿Por qué no llevaron el dinero de entrada? ¿No se lo querían dar a Romero Félix para robar el feudo? Y entonces provocaron intervención con muertos y heridos. Una vergüenza. Eso lo hicieron para sacarle el feudo. Podían llevar el dinero y supervisar el pago. La intervención salía igual. El PJ no iba a defender al gobernador, que no era de su partido. La actitud de gendarmería: o recibieron órdenes y taparon todo, o se fueron de mambo y taparon todo. El jefe de la gendarmería se hace responsable. Suena como un poco extraño semejante operativo sin autorización. Otra hipótesis es demostrar que tienen carácter y no sientan precedentes ante otro reclamo similar. Esa represión nos lleva adelante un gobierno radical, señores. Cuando se escucha hablar a los liberales de todo lo que gasta el Estado en subsidios a la población, incluidas las jubilaciones, el caballito de batalla es que los que trabajan deben mantener al resto, la gran mayoría vagos. Lo acontecido con el secuestro de Loban sacó en superficie lo peor del Estado feudal. Y esto no ocurre solo en Corrientes, son muchas las provincias feudales, muchas más de lo que la gente cree. Vamos a recrear lo acontecido en Corrientes en estos 2 meses para observar en qué estado vive la población allí. Un comisario amo y señor, corrupto, que está denunciado por violación y torturas en la propia comisaría, detenido por encubrimiento y de alterar la investigación judicial. Un intendente que jamás vio lo que hacía el comisario y que en medio de la investigación recibe dinero de la provincia sin especificar el motivo y el destino del dinero. Complicados y detenida una funcionaria del municipio como responsable de derecho que manifiesta que es informante de la Policía Federal sin que este organismo lo desmienta, y cuyo esposo es un oficial retirado de alto rango de la Marina y de inteligencia de la Marina. Complicados en el encubrimiento personal del hospital municipal. La justicia provincial cometiendo todos los errores posibles para que se borren las pruebas, no se respete la cadena de custodia, no retener los teléfonos de todos los involucrados, en fin, trabajando para llevar la causa a un callejón sin salida. Un abogado vinculado a un senador que sobornan a 2 testigos para que den la versión del accidente, las llevan a la madrugada a la ciudad capital y abren un juzgado a las 2 de la mañana para tomar la declaración. Señores, en el interior, a las 12 del mediodía, no lo atiende nadie en ningún negocio porque van a dormir la siesta. Y acá le abrieron un juzgado a las 2 de la mañana.
Y antes que esa declaración tome estado público, el gobernador dice que el caso ya está resuelto. En medio de todo esto, una mujer que denuncia haber sido violada por el padre del gobernador sin que ningún fiscal obre de oficio. Una jueza federal que no cita declarar a nadie vinculado al poder político que embarraron la cancha y que se maneja con total parsimonia haciendo tiempo para que los medios nacionales abandonen el lugar. Y la misma jueza que había desbaratado una banda de narcos el día anterior al secuestro de Loban, que muchos relacionaban que eso estaba relacionado con el secuestro del chico, el viernes pasado libera a uno de los jefes de esa banda, el hijo del traficante más grande de Corrientes, Cabezón López. Hasta donde yo tengo conocimiento, ese delito no es excarcelable. En medio de este gigantesco proceso de impunidad de un caso que tiene repercusión nacional, vive la población de una provincia, donde las mafias circulan sin ningún tipo de problemas. Todos tienen miedo. El poder político puede hacer lo que se le plazca con cualquier ciudadano, sin que éste tenga la mínima oportunidad de reclamar nada. Todos están expuestos a venganzas o sanciones, sean estas económicas o físicas. Dentro de ese escenario, en una provincia con escasos recursos, en la que el empleo público opera como una especie de seguro de desempleo, lo que convierte a cada ciudadano de rehén de los políticos, y en la que, reitero, la vida humana no vale nada, tenemos que escuchar a los que hablan de vagos y planeros. Repito, esto se da en muchas provincias y municipios, en un país con 55% de pobreza y 20% de indigencia, y con un gobierno avalado por una buena parte de la sociedad, cuya respuesta son las leyes del mercado. Y les voy a decir algo con respecto a eso. Cuando aumenta la oferta, baja el precio. Quiere decir que a medida que aumenta la oferta de desocupados y hambrientos, baja el valor de cada persona. Ahora bien, a este grupo de privilegiados e ignorantes les pregunto, con ese 70% de niños que viven en la pobreza, ¿qué piensan hacer? Ya hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer a la noche. Si no crecen bien alimentados, ni su cerebro ni sus cuerpos van a estar aptos para el trabajo. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a matar a todos? Le respondo yo. De una parte se van a tener que hacer cargo de alguna forma, porque no van a estar aptos para trabajar. Y la otra parte va a ir por ustedes, para robarles, para comprar droga o para cagarlos a tiro por venganza. Y no hay peor cosa que la violencia clasista de alguien que desde que nació vivió en la pobreza. Esa herida no cicatriza nunca. Hay algunos países en el mundo donde ya los altos muros separan a unos y otros, y donde las fuerzas de seguridad solo pueden garantizarles la vida dentro de los muros. Allí van a percatarse que la libertad tiene límites. Hay mucha gente joven que me ve, por lo que se debe explicar los hechos que derivaron en la situación actual, ya que la caída de la Rúa trae el kirchnerismo, el macrismo y por ende a Milei. Lo acontecido en Corrientes, que relaté antes, dio pie al ataque frontal con las denuncias de las coimas en el Senado. El que sale con los tapones de punta es Moyano, cuando dice que lo arreglaron con Labanelco, dejando mal parado al ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez. El día del tratamiento de la reforma laboral en diputados, el vicepresidente Chacho Álvarez recorría los pasillos de la Cámara para forzar a los 2 diputados de prepaso a votar a favor o ausentarse en el recinto. La pregunta es de qué forma lo logró, qué tuvo que acordar o prometer, porque la reforma era dura, varios debieron tragarse un lindo sapo. Durante los 4 meses que demoró en conocerse el hecho, Chacho defendió a capa y espada a Flamarique. Antonio Cafiero cuenta que cuando fue a ver a Álvarez con la información de la coima, le respondió, no es mi problema. En agosto, cuando se destapa la olla, sale a tirar para todos lados. Una vergüenza.
Ahí aparece el verdadero Chacho Álvarez. Primero denuncia que la CIDE le pinchó el teléfono. Luego sugiere que ese organismo está metido en el escándalo. Sigue defendiendo al ministro de Trabajo. Por orden de él, los diputados de la Frepaso rechazaron un pedido de juicio político contra el ministro de Trabajo presentado por el peronismo. También propone una ley de fueros como una salida para que el Senado pudiese volver a sesionar a pesar de las denuncias e investigación judicial. Necesitaban votar el presupuesto y otras leyes pedidas por el Fondo Monetario. Álvarez, tirando para todos lados, habla de oligarquía política. El tema surge porque si había que reestructurar un directorio sacando gente que ganaba 8 o 10 mil pesos dólares mensuales, el presidente estaba de acuerdo. Pero luego recibía llamados telefónicos y no se los podía desplazar porque habían colaborado mucho con el partido o hecho aporte en su propio bolsillo. Álvarez obvia la donación de 100 mil dólares que efectuó la constructora norteamericana Ogden, asociada a la sociedad rural, al Frepaso, su partido. Los dos primeros escándalos de la alianza se dirigen hacia Fernández Mejide, que era ministra de Seguridad Social, y Flamarique, ambos del Frepaso. Álvarez contaba con mucha experiencia en la política como para hacerse el desentendido con la financiación de la política. En medio del escándalo, Álvarez renuncia a la vicepresidencia y de ahí sale a la superficie el verdadero de la Rúa. Sale a develar intimidades de la campaña, lo trata de idiota y corrupto. La misma Fernández Mejide lo critica por esa descalificación, manifestando cómo quedan ellos habiendo hecho una alianza con un idiota. De la Rúa quiere justificar lo injustificable, no hace más que confirmar que era más de lo mismo, agravado por un caradurismo y fraqueza de carácter muy llamativo. Un hecho muy significativo es la participación sindical en estos hechos. Moyano queda como el bueno de la película. Caso muy curioso, que él tuviese conocimiento del tema de la Banelco. Cuando se trataba de la ley, no dijo una sola palabra de los puntos más álgidos. Solo reivindicó que los convenios fueran atributos de las burocracias sindicales. Quizá porque pensó que eso no pasaba por el Senado. Moyano se manejó con inteligencia. Trabajó futuro. Dejó a los gordos pegados al gobierno. Él se abrió dividiendo la CGT diciendo el peronismo ha dejado de representar a los trabajadores. Cada cual hace su juego. Esa es la clase dirigente de la Argentina donde todo se confunde. Nunca se sabe si los dirigentes se mueven por intereses superiores a su billetera. Observando su evolución económica, no quedan dudas. Ahora la pregunta es, si estos procedimientos en el Congreso son nuevos, ahora que esto se dio luz, ¿cuántas leyes controvertidas se sancionaron con este procedimiento desde 1983? Las privatizaciones, por ejemplo, el reconocimiento de la deuda externa ilegal y cuántas cosas más. Se debe evaluar esta pseudo-democracia si es el sistema político que necesita la Argentina. Viendo actuar a nuestros dirigentes, por momentos parece contra natura. A pesar de estar establecida en la Constitución hace 170 años, siempre fue bastardeada. ¿Cuál es la diferencia entre el uso que le dio Roca a la elección de los senadores y el manipuleo actual de las dos cámaras? ¿En qué momento de la historia la Corte Suprema fue independiente? ¿Cuándo los argentinos pudimos votar en libertad? Los únicos comicios transparentes fueron los de 1983, porque los militares se mostraron prescindentes. A partir de allí, ningún elenco gobernante hizo lo mismo. 40 años es un tiempo más que suficiente para estudiar este modelo electoral, analizar los pros y los contras, corregirlo o buscar uno nuevo. El problema es que para cambiar necesita el voto de los actuales representantes. Cualquier modificación trae como consecuencia que la mitad no esté más. Entonces debe esperar a que esto llegue a un punto donde se convierta en inviable. La renuncia de Chacho Álvarez colaboró para ello. Fernández Mejide dijo que la no solución de los problemas económicos los incomodaba al caminar por la calle. Buenísimo. No conocían el país del que se hacían cargo. Entonces a menos de un año le tiró la toalla y se escapó como una rata llevando a la nación al borde del colapso. Y observen cómo pensaban los liberales de entonces,
que no difieren mucho de los de ahora. Juan Alemán, un referente de la economía, dijo lo siguiente, y escuchen bien. La ley bien valía los 5 millones que dicen ahora que costó. La ley flexibiliza la legislación laboral, lo cual era absolutamente necesario. Fue solo un primer paso. Ahora había que desdoblar el mercado de trabajo con remuneraciones más bajas y mayor precariedad para determinados casos y sectores. Ningún fiscal obró de oficio ante esta apología del delito. Otra causa es el grado de dependencia con el Fondo Monetario. La caradurez de esta gente que durante la campaña no dijo que iba a promover semejante hecho. Y por último, la avidez del imperio que no tiene límites. Y acá hubo un hecho oculto y determinante que justifica el accionar de todos. Al día siguiente de la renuncia de Chacho Álvarez, se trataba en el Senado el expediente Olmos de investigación de la deuda externa. El juez Ballestero, luego de cajonearlo varios años, dio el curso manifestando la veracidad de los hechos allí demostrados y que corresponde al Poder Legislativo el arreglo de la deuda pública, tal como lo determina la Constitución. Ingresó al Senado e iba a ser tratado el día siguiente de la renuncia de Álvarez. Es decir, que provocando un hecho político conmocionante se evitó su tratamiento. Las prioridades del imperio no son las nuestras, y ese tema es tabú. Lo hemos hablado durante años. En un programa de televisión preguntaron a Scioli acerca del hecho, respondiendo que tenía conocimiento que había ingresado al Congreso un expediente a la deuda externa. Álvarez no lo podía ignorar. Era el presidente del Senado. Scioli tampoco. Aquí nadie ignora nada. Simulan que es otra cosa. Ocultan la verdad de la población y obedecen órdenes. El hombre justo en el momento justo, en el lugar justo. Esto va a seguir así hasta que venga un criollo a mandar. La ley del empleo público, que exige que los aspirantes a empleados y funcionarios públicos se sometan a un examen de calificación e idoneidad, es el puntal. Si se aplicara a toda la administración pública actual, nacional, provincial o municipal actual, para terminar con los feudos provinciales constituidos en general por familias, como los Rodríguez en San Luis, los Sadi en Catamarca, los Kirchner en Santa Cruz, los Cifrán en Formosa, etcétera, etcétera. El verdadero estado profundo de Argentina. Los libertarios, en Estados Unidos, esperaban que Trump drenara el pantano del estado profundo allá, donde están incluidos la CIA, el FBI, el complejo militar industrial, etc. Obviamente no ocurrió. Como no ocurrirá con Milei aquí, porque es un farsante que de libertario no tiene nada. Empezando por la dolarización, o sea, adoptar una moneda fiat que los mismos libertarios norteamericanos, los originales, repudian, ya que solo aceptan como moneda la plata, el oro y las criptomonedas para intercambio entre pares, incluso el trueque, pero no aceptan las monedas fiat como el dólar, que dejó de tener su valor de respaldo de oro en 1971, y el cual ha perdido en los últimos 20 años un 40% de su valor. Si deja de convertirse en la moneda de intercambio global a partir de la decisión de Rusia y China de intercambiar en otras monedas de su comercio exterior, todos esos dólares volverán a Estados Unidos y sería una hecatombe financiera. La principal exportación de Estados Unidos en los últimos 40 años no ha sido soja, ha sido billetes de dólar, como dice Doug Casey. Lo segundo que demuestra que Milei no es libertario es el envío de oro a Londres como colateral para recibir dólares. La peor señal que podía dar a los verdaderos libertarios es enviar la única moneda tradicional verdadera como es el oro para recibir papelitos de color verde sin ningún respaldo. Doug Casey, el gurú y referente de los libertarios norteamericanos, es de ascendencia irlandesa. Sus ancestros abandonaron Irlanda durante la gran hambruna irlandesa de 1840, como muchos otros irlandeses de Estados Unidos y de Argentina. La frase "no me pises" de los libertarios anarcocapitalistas
se remonta a la rebelión de los irlandeses a la bota británica en su origen y actualmente a la bota del Estado en Estados Unidos. Por eso repudian el dólar fiat actual. Lo usan para intercambio, pero para reserva de valor no. Ahorran en monedas de oro, de plata y en criptomonedas. Ante la amenaza de una criptomoneda de los bancos centrales, la CBDC, que quieren imponer los globalistas con Klaus Schwab a la cabeza, eliminando todo el dinero en efectivo, George Gammon, el que encontró el orbe del WorldCoin en Buenos Aires, hizo el experimento de intentar sobrevivir fuera del sistema cuando vino a Argentina por la frontera de Chile-Mendoza y viajó por carretera hacia Buenos Aires para encontrarse con Doug Casey, que iba a estar en su casa de Buenos Aires. Casey se mudó oficialmente a Uruguay, a su finca cerca de Punta del Este, cuando la cuarentena criminal impuesta por Alberto Fernández, pero vino ocasionalmente a Buenos Aires. Lo que descubrió Gammon fue que no tuvo problemas en vender monedas de plata y oro en su viaje, aunque no consiguió un buen precio por no tener los contactos adecuados. Pero la utopía de cambiar Bitcoin entre pares se derrumbó por completo. Resultó que el mapa de propaganda oficial de Bitcoin, que tenía multitud de Bitcoin cafés para intercambiar Bitcoin, era una mentira. No encontró ninguno, ni en Mendoza, ni en Córdoba, ni en Rosario. En Buenos Aires logró cambiarlo, pero los que se lo recibieron los pasaron inmediatamente a Tether, la única criptomoneda que se intercambiaba sin problemas en Argentina. Posteriormente hizo un viaje a St. Bert, una isla del Caribe, y le pasó lo mismo con los Bitcoin. No los pudo usar como medio de pago, así que no es solo un problema de Argentina. Casey piensa que la guerra civil que él cree que va a sobrevenir a Estados Unidos no es similar a la guerra de secesión que tuvieron en el siglo XIX, entre el norte y el sur, como muchos piensan, sino más parecida a la guerra civil española, entre los republicanos bolcheviques y los falangistas nacionalsocialistas de Franco. Gravísima denuncia de trata de niños contra poderosos empresarios argentinos en el Senado de la Nación. Entre los acusados está el empresario de productos farmacéuticos Alejandro Reumers. El juez Lijo cajonea la causa. Bueno, ahora podemos ir entendiendo a la trama del caso Loan y de tantos otros que nunca llegan a ser dilucidados. La trata de niños está presente en Argentina y en todo el mundo y existe gracias a políticos corruptos que son sostenidos por ciudadanos imbéciles que por apoyar una ideología partidaria miran para otro lado cuando estas aberraciones toman estado público. Van a ver el video, escuchen bien lo que dice al final de la televisión. Para 2022 está en el juzgado el doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González. Después de un infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar, con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina. Los imputados son Alejandro Reumers, el dueño del laboratorio Reumers, el señor Matías Barreiro, directivo del Club River Plate, dueño del sanatorio Colegiales, y después hay un montón de gente más que está demostrado. Acá no hay que ir a ninguna hipótesis. Acá yo tengo demostrado cómo captan a Alejandro Reumers es gay, cómo captan, qué preferencias tienen, blanquitos, chiquitos y lampiños, cómo paga comisiones para las presentaciones de menores de edad, otras para mayores de edad. Lo mismo este chico Matías Barreiro. Pero después de 2 años y pico, me encuentro con que el doctor Lijo hasta ahora a mí, Comodoro Pi, solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos del mismo infierno que yo venía a denunciar. Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos. Hemos tomado declaraciones nosotros. Tengo apoyos de las ONG, gracias a Viviana Camino se presentó en el expediente. El fiscal también, no solo no hicieron nada, sino que hasta han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado a Alejandro Reumers en ventanilla de Comodoro Pi. O sea, la secretaria del juzgado, que en este caso se llama Paola Cohen, es como la fedataria del juzgado. Dice que se presenta a este señor, que le da el DNI, le toma los datos y se lo devuelve 2 veces. Las 2 veces el DNI es falso. Yo,
O sea, uno de los dos miente porque está la firma de Roedmers, de Estrucho. Entonces, cuando yo veo esta impotencia, porque ya no sé a quién acudir, estoy hablando de la gente más poderosa. Estás hablando de un Ariel Lijo, estás hablando de un Alfredo Lijo, estás hablando de un Alejandro Roedmers. La escuchaba a Vivi hablar también de cómo a veces está involucrado también entidades religiosas. Ustedes se meten en el Instagram de Alejandro Roedmers y dice que es el vocero del Papa Francisco. Y hay un montón de detalles que yo no les puedo contar para ahorrarles momentos agradables. Pero la vengo pasando, no solo la pasé mal, gracias a Dios estoy reconocido como víctima en el expediente. Hace 2 años y algo, pero el expediente no avanza. Cuando me pasa eso, perdón por los nervios. Y bueno, voy a ver si por lo menos puedo tener una voz y voy a los canales de televisión para que esto se haga público. Me empiezan a hacer reportajes hasta que me llaman de América, Rolando Graña, meses reunido con Rolando Graña y mis abogados, filman en mi casa a mí, a otra de las víctimas. Tenía que salir en un programa llamado GPS y venden las notas al señor Roedmers. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Estás hablando de gente que dice, nosotros hemos escuchado víctimas que dicen cómo Roedmers a distintos chicos de diferentes edades los pone en su casa sin remera, y con los otros empresarios que están nombrados, algunos en el expediente, en las declaraciones, que son los empresarios de la misma talla de este tipo, son los que manejan el país. Tengo un juez que los encubre, tengo un juez que toma comparecencias truchas, tengo un juez que ni siquiera tiene el domicilio real de Roedmers, por si hay que hacer un allanamiento, no hay domicilio real. O sea, presentó una exhibición de prisión con DNI falso. ¿A dónde voy? Ya no sé dónde más buscar justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés un código penal o cuando tenés todo eso, pero en realidad los que tienen que aplicar están involucrados o de alguna manera están encubriendo y no sé si participando? Gracias, Roberto. Gracias. Eso es lo que pidió un oyente. Vivo en un barrio de clase media, donde hay personas que pueden considerarse de clase media alta. Estoy viendo señales que antes no veía o no estaban. Los pequeños detalles son los que me dan la realidad, al menos así decía Hércules Pierrot. Mi carnicero me cuenta que lo primero que se vende son los menudos de pollo y que lo compran señoras del barrio para hacer comidas con ellos y ahorrar. Antes eran solo para los gatos. Después la carne picada y poco de los cortes más caros. En las 2 o 3 manzanas alrededor de mi casa hay unas 20 personas en situación de calle, durmiendo bajo algún techo que le provea un cine o un edificio. Duermen congelados por el difícil invierno que estamos pasando. Por las mañanas se ven restos de comidas provistas por organizaciones o vecinos. El olor a mugre es enorme. Los chicos y jóvenes que deambulan buscando en los tachos de basura algo que les sirva. Hay muchas pequeñas señales que marcan la decadencia y el dolor de mucha gente marginada. Hay un 55% de pobreza, más violencia en la calle y familiar. Este no debe ser el costo del déficit cero. Teóricamente lo iba a pagar la casta, pero la casta sigue de fiesta, pese a Alberto Fernández. Una delegación militar norteamericana visitó la empresa argentina Fabricaciones Militares para comprobar las capacidades logísticas y comenzar a fabricar municiones para la OTAN y Ucrania. El gobierno le dio el visto bueno y transformará la empresa argentina en una sociedad anónima. La idea es que los especialistas norteamericanos comiencen a trabajar a partir de septiembre y se ponga en marcha la producción de proyectiles, municiones y armamento de menor cuantía. Si bien la firma fue excluida de las empresas estatales para privatizar por la ley bases del gobierno Jaime Milei, fue alcanzada por el DNU, que transforma todas las empresas estatales argentinas en sociedades anónimas. La administración norteamericana, carente de municiones por el conflicto bélico en la Ucrania,
impulsa que empresas privadas norteamericanas y en menor medida europeas tomen el control de un sector de producción de la fábrica militar de Río Tercero, el metal mecánico, y además Estados Unidos busca quedarse con el control de algunas otras plantas que le permitan abastecer a Ucrania. Las más viables son las fábricas militares de Villa María en Córdoba, Hatcher en San Juan, Fresno y Beltrán en Santa Fe y Azul en Buenos Aires. Ya empezó la entrega descarada. Un comentario de este avión que cayó en Brasil. En este momento los investigadores trabajan en la extracción de los datos de los grabadores de vuelo, las cajas negras, para buscar explicaciones de lo ocurrido, afirmó el director del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos. El piloto no se comunicó con alguna torre de control para reportar problemas. Boy-Pass aclaró que el total de víctimas asciende a 62, tras la confirmación del embarque de un hombre que no estaba en la lista inicial de pasajeros por una falla en el check-in. Este es el accidente aéreo más grave ocurrido en el suelo brasileño desde 2007. Originalmente serían 15 médicos lo que irían en el avión en cuestión, pero que 8 de ellos decidieron cambiar de vuelo a último momento. Entonces realmente iban a ir a ese vuelo 15 médicos oncólogos juntos, que hablarían en una conferencia sobre cáncer y ponzoñas. Pero 8 cambiaron de opinión en el último momento. ¿Por qué esos errores en el check-in? Ojo con este dato que también parece muy importante. El grupo se dirigía a San Pablo para participar en la conferencia SBTMO 2024, que se centra en la investigación de cáncer y las ponzoñas. SBTMO son las siglas de Sociedad Brasileña de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular. Establecen normas voluntarias y programas de acreditación para la terapia celular. En un sentido más simple, deciden lo que se considera real o falso en ese campo oncológico. Si se sugiere un tratamiento o cura, ellos deciden si está acreditado, lo que determina si el tratamiento o cura puede utilizarse. Evidentemente, la ponzoña les complicó la vida. Esto para tener un pantallazo de la situación internacional actual. Tras el fallido viaje de Biden a Oriente Medio, comienza la cuenta atrás para la explosión norteamericana. Biden no logró conseguir petróleo durante su reciente viaje a Oriente Medio con la mano extendida. Esto significa que ha comenzado la cuenta atrás para la explosión de Estados Unidos y Europa Occidental. La revolución está en el aire y no habrá vuelto atrás, coinciden con numerosas fuentes. Los asesores de Biden esperaban utilizar a Irán como enemigo para justificar las ventas masivas de armas a cambio de petróleo. La embajadora de Arabia Saudita en Washington, Rema bin Bandar al-Saud, resumió la visión de la región y calificó el paradigma del petróleo por seguridad como obsoleto y reduccionista. La ausencia de armas para petróleo significa la ausencia de petróleo para Estados Unidos y sus estados clientes, y la ausencia de petróleo significa ausencia de actividad económica. Veamos ahora el verdadero significado de la visita de Biden a Oriente Medio. Su fracaso en obtener petróleo gratuito y permanente a cambio de dinero impreso de la nada tendrá consecuencias mucho más allá de Estados Unidos. Esto significará el fin del BPI, de la ONU, de la Unión Europea y quizá incluso del papado. Para entender por qué es así, debemos consultar algunos antecedentes. En primer lugar, el BIS, o Banco Central de Bancos Centrales, se fundó en 1930 utilizando el oro asiático. Ese oro fue prestado a los alemanes para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial. A cambio, a los asiáticos se les prometió que las Naciones Unidas se crearían como un parlamento mundial con antiguas familias reales. Este y Oeste, familia de dragones, quienes actuaron como supervisores básicos. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados victoriosos rompieron su promesa de gastar el oro recibido
en el desarrollo de todo el planeta. En cambio, su plan Marshall desarrolló solo los países que controlaban, ahora conocidos como el G7. En represalia, los asiáticos cortaron todo acceso posterior a su oro. Cuando Estados Unidos se quedó sin oro, se produjo el shock de Nixon de 1971. Fue entonces cuando el dólar se separó del oro. En cambio, los países del mundo tuvieron que comprar petróleo a cambio de dólares. Los países del mundo tenían que tener un superávit comercial con Estados Unidos para poder comprar petróleo. Esto condujo a un dólar fuerte y dinero gratis para los norteamericanos. Sin embargo, como resultado, la industria estadounidense ha perdido su competitividad y más de 50 años de déficits comerciales han convertido a Estados Unidos en el país con la mayor deuda de la historia del mundo. Luego, finalmente, en 2008, el resto del mundo decidió dejar de prestarle a Estados Unidos, lo que provocó el shock de Lehman Brothers, ¿se acuerdan? Luego los norteamericanos lograron ganar tiempo prometiendo poner un comunista negro como presidente. Llegados a este punto, los lectores deberían saber que el comunismo fue creado por el Vaticano, o debería decir, los masones pedúe que controlan el Vaticano, y que Obama era o es su esclavo doméstico. En cualquier caso, la estratagema de Obama convenció a los asiáticos de entregar 700 toneladas de oro a la Junta de la Reserva Federal bajo el liderazgo del gran Greenspan. Eso se utilizó más de 1000 veces para crear 23 billones de dólares que permitieron que la Corporación de Estados Unidos de América existiera hasta 2020. Cuando se acabó el dinero en enero de 2020, Occidente, controlado por la mafia financiera, respondió con un ataque masivo utilizando armas biológicas y ponzoñas. Esperaban matar a suficientes personas para permanecer en el poder. Ese intento fracasó y ahora lo intentan nuevamente. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Comenzó como una nube de humo blanca que en pocos segundos derivó en una explosión. Un Mercedes-Benz EQE eléctrico aparcado en un parking subterráneo al oeste de Seúl, Corea del Sur, ha provocado cuantiosos daños personales y materiales tras incendiarse espontáneamente. El incendio fue tan fuerte que afectó a la red eléctrica no solo en el edificio donde se produjo, sino en todo el complejo, y terminó con más de 23 personas hospitalizadas y más de 100 dañados. Los blancos de Irlanda se unen a sus compatriotas ingleses en apoyo a las protestas contra la inmigración ilegal que están cometiendo crímenes con el auspicio de los medios de comunicación, policía, jueces y sobre todo políticos. Pero los irlandeses no se andan con chiquitas, ¿eh? Impresionante marea humana en Serbia, Belgrado, contra BlackRock. El mundo se levanta contra el globalismo y su agenda 2030. Vean el film. La última y correctita. El Comité Olímpico le quita la medalla de oro a Djokovic por ser cristiano en París 2024. Quizá el único sitio del país donde no se siente la crisis económica es Vaca Muerta. Allí hay trabajo y buenos ingresos. Y en un país a la deriva como el nuestro es imposible que nada se desmadre. Está totalmente fuera de control
el tráfico y consumo de drogas en toda la región. Y cuando se habla de toda la zona me refiero a la ciudad de Neuquén y su zona de influencia. Es muy difícil avisorar el futuro más o menos venturoso en un país con esta dirigencia política y un pueblo indolente y decidioso. Quiero leer un artículo que escribió Discépolo en la década del 50 y que pinta muy bien a los países argentinos de medio pelo que hoy sostiene a Milei. Lo tituló Té de Ceilán. Para los más jóvenes, Discépolo fue el autor de ese tango inmortal que se conoce en todo el mundo, Cambalache. Ahí va la nota de Discépolo. Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo, sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva. Entonces, en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. Pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo y protestas. ¿Y por qué protestas? Ah, no hay té de Ceilán. Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con una vaca puesta. Pero no hay té de Ceilán. Y según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteas un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero no hay té de Ceilán. Para entrar en un movimiento de recuperación como este al que estamos asistiendo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas, algunas monumentales, otras llenas de amor o de ingenuo, todas asombrosas. El país comenzó a caminar de otra manera, sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país se estructuró durante la marcha misma, el país remueve sus cimientos y rehace su historia. Pero claro, vos estás preocupado, y yo lo comprendo porque no hay té de Ceilán. Ah, ni queso, no hay queso. Mirá qué problema. Me vas a decir a mí que no es un problema. Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez. Y vos no decías ni medio, vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganas bien, ahora están protegidos vos y tus hijos y tus padres. Pero tenés razón, no hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres. Sí, pero claro, no hay queso. Tienes el aeropuerto, pero no tienes queso. Sería un problema para que se preocupase la vaca y no vos, pero te preocupás vos. Mira, la tuya es la preocupación del resentido que no puede perdonarle la patriada a los salvadores. Para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y de felicidad. Porque vos estás ganando una guerra, y la estás ganando mientras vas al cine, comes 4 veces al día, y sientes el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. Porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas, mientras 16 millones duermen tranquilos porque tienen trabajo y encuentran respeto. Cuando la escuela se formaba no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular, o un empleo en una agencia de colocaciones que nunca lo daba. Entonces vos veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía un pelo, no.
Es ahora cuando te paras a mirar el desfile de tus hermanos que se ríen, que están contentos, pero eso no te alegran. Porque para que ellos alcanzaran esa felicidad ha sido necesario que escasee el queso. No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes y que esos problemas los hayan resuelto personas. Vos seguís con el problema chiquito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Vos, el mismo que te ha preocupado porque no puede tomar té de Ceilán. Y durante toda tu vida tomaste mate. ¿Y a quién se la vas a querer contar? ¿A mí, que tengo esta memoria de elefante? No, a mí no me la vas a contar. Yo sé que me van a romper, me van a llenar el casillero de los comentarios, que soy peronista, que odio peronismo. No. Esto, si mañana aparece un gobierno que saque la Argentina adelante como la tiene que sacar, con un proyecto totalmente nuevo, diferente, saliendo del esquema del liberalismo y todas estas cosas que nos impusieron acá, esto va a haber gente reclamando por el té de Ceilán. Porque acá hay un porcentaje de los argentinos que no les importa un carajo en la Argentina. La libertad no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre es el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclamen la libertad de volar, sino den alas. No la de pensar, sino den pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Esto lo dijo Miguel de Unamuno. Para terminar, le dejo una definición de lo que es la masonería, dicha por el propio gran maestre argentino. De esa forma ya está todo dicho, ya no tiene absolutamente más nada que discutir ni polemizar. Buenas noches. Más acento en la libertad será de centro derecha. Quien ponga más acento en la igualdad, de centro izquierda. ¿Quiénes son los que no están contemplados en la masonería? Los que defienden el fascismo, el nazismo y el falangismo. Todos ellos están fuera de la masonería.